Hoy tenemos la tercera conferencia del ciclo. El título es Desde la cruz a la resurrección, visita a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y os va a acompañar en la explicación José Luis Ferrando. El otro día terminamos nuestra conferencia a las puertas del Santo Sepulcro y hoy vamos a dedicar esta conferencia de manera monográfica al Santo Sepulcro. Vamos a entrar por esa puerta y al mismo tiempo que entramos, visitamos de manera pormenorizada cada uno de los lugares. Para un cristiano que llega a Tierra Santa, la meta es el Santo Sepulcro. Desde siempre los peregrinos han querido ir a este lugar santo, meta obligada para todos, y hay una razón clara. El sepulcro vacío que aquí se venera es la cuna de la fe cristiana. Una cueva y dentro de ella un banco excavado en la fría roca sirvió de lecho al cuerpo desnudo y destrozado de la persona más significativa para cada uno de nosotros, pero también no solamente significativa, sino la más querida. Otra cueva le había servido de cuna para nacer. Pues bien, Jesucristo lo hemos acompañado desde Betfagé, desde el Monte de los Olivos, hasta la condena por parte de Poncio Pilatos, el Vía Crucis, si recordáis, el último día, y llegamos al Santo Sepulcro. Aquí tenéis unas vistas globales de Jerusalén. En esta primera vista tenéis la mezquita de Omar y la cúpula del Santo Sepulcro y el Calvario y la cúpula de la capilla de Santa Elena. Vamos a ver otra vista de Jerusalén, de la misma manera, y ya más de cerca la cúpula del Santo Sepulcro, y tenéis aquí también el campanario que terremotos y destrucciones lo han ido mermando. Y de nuevo retomamos, para que nos quede claro, hemos acompañado a Jesús desde la fortaleza Antonia, por la Vía Dolorosa, y hemos salido de la ciudad de Jerusalén, y ahí hemos encontrado fuera de la ciudad el Calvario y el Santo Sepulcro. Hoy están dentro de la ciudad, pero hasta el año 44, después de Jesucristo, más o menos estaban fuera de la ciudad. Ahora veremos cuál es un poco la historia de este lugar para nosotros tan importante. A pesar de que muchas veces cuando entramos nos encontramos con una sensación de iglesia destartalada, pero aunque sea una iglesia destartalada, sin embargo, es una iglesia que conserva ese recuerdo tan importante. Ahí estamos presentes los cristianos, quizás no todos los unidos que debiéramos estar, otro esquema, ¿verdad? Ahí tenéis la puerta. No todos los unidos que debiéramos estar, pero bueno, ahí estamos todos intentando disputarnos esos lugares. Son 5 las comunidades cristianas que se reparten materialmente la propiedad de la basílica y la utilización de los tiempos de cada uno de los altares y de los lugares. Está la griega ortodoxa, la católica representada por los franciscanos, la armenia ortodoxa, la copta ortodoxa y la siria ortodoxa. Y en el entorno, en la parte de arriba, está también la comunidad etiópica. 6 miembros de una gran familia, la cristiana, que todos creen y confiesan a Jesucristo como Dios y Maestro universal. Las diferencias originadas por la historia y las distintas culturas nos han separado, pero cada vez a través de iniciativas, como la que se hizo en el año 16 para reformar el templete, para pintar la cúpula de la rotonda, pues han hecho posible que se llegue a acuerdos. La basílica transparenta pues eso, una falta de armonía, porque son muchos los estilos que allí se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Bueno, queda claro, por lo tanto, que este lugar estaba fuera de la ciudad y que en estos momentos está dentro de la ciudad.
Este dato nos lo ofrece más o menos, nos lo ofrece Flavio Josefo en sus escritos. Bien, estamos pues a las puertas del Santo Sepulcro y vamos a ir recorriéndolo tranquilamente. El Santo Sepulcro, a partir del siglo IX-VIII antes de Jesucristo, era una cantera de piedra malaquita que fue abandonada. Con esta piedra malaquita, los ciudadanos de Jerusalén construían sus casas. Y esta cantera de piedra malaquita que fue abandonada se fue convirtiendo en una zona de jardines y en una zona donde había rocas, y en las rocas se empezaron a construir tumbas y sobresaldría una roca importante, que ahí es donde se situaría el Calvario. Este sería antes de Jesucristo un poco cómo estaban las cosas, dado que hasta el 44 después de Jesucristo estaba fuera de la ciudad. Luego ya posteriormente el recuerdo de la tumba de Jesús fue venerado durante todos los siglos hasta nuestros días. Por eso vamos a ver todas las construcciones que se hicieron en este lugar santo. Y vamos a ir haciéndolo paulatinamente. Ahí tenemos la puerta de entrada, a la izquierda quedaría el Calvario, distintas capillas que se adivinan a derecha e izquierda, y hay grupos de peregrinos que están a punto de entrar. Vemos el estilo románico que lo adivinamos, pero con ese segundo arco de especie de cojinetes que le da un aire oriental. Vemos los 4 arcos de la fachada y solamente una puerta que está abierta. La de la derecha fue tapiada en la época de Solimán el Magnífico, siglo XVI, porque Solimán dijo que para los pocos cristianos que iban a visitar Tierra Santa, con una puerta era suficiente, y se equivocó. Esa puerta que todavía mantienen 2 familias la llave y que cada día se abre con una ceremonia y se cierra, y asisten los peregrinos que están en Jerusalén, y están presentes los 3 sacristanes de las iglesias mayoritarias, el griego ortodoxo, el franciscano y el armenio. Entramos ya dentro de la basílica. Primero vamos a ver la estratigrafía. A la izquierda veis donde está el Calvario y la zona de la piedra malaquita que fue abandonada. Vemos ahí un poquito la roca, en ese color más naranja, y la construcción. Aquí también vemos un poco actualmente, y luego el Santo Sepulcro y el Calvario. Bien, aquí tenemos la primera basílica que se construyó, la primera gran basílica. En el siglo IV, la Basílica de Constantino, su madre Helena, vino aquí, peregrina en Jerusalén, el año 326, y quiso construir esta gran basílica. ¿Qué encontraron antes? Encontraron antes que en el 135 el emperador Adriano construyó un templo dedicado a Afrodita, justamente para destruir la devoción de los cristianos a este lugar. Y este templo dedicado a Afrodita con una gran plaza. Sin embargo, los cristianos, que no habían perdido la tradición del lugar del sepulcro, bajaban, sin duda a escondidas, a celebrarlo allí. La cuidadosa indagación de Helena, madre del emperador Constantino, vio que debajo de ese lugar donde estaba el templo pagano, los templos paganos, y esa gran plaza, se descubrió o se ocultaba la tumba y el Calvario. Se decretó la destrucción del templo por el emperador, y en carta del propio Constantino al obispo Macario decía: una basílica que sea superior a todas cuantas existen y que juntamente con el resto de la obra supere a los monumentos más bellos de cualquier ciudad. Pues aquí tenéis un poco esa basílica del siglo IV, tenéis un suntuoso complejo de este a oeste. Actualmente la entrada del sepulcro se encontraría más bien en esta zona de aquí, pero esta es la gran basílica de Constantino, que iría más o menos desde la zona donde se encuentra
la propiedad actual de los rusos ortodoxos, donde en principio podemos encontrar unos arcos que se construyeron antes del atrio, la basílica, luego estaría el patio, como en las basílicas bizantinas, y luego ya el sepulcro de la Anástasis, la rotonda, y la zona donde estaría el Calvario y todas las dependencias anexas. Veis que es una gran basílica. Allí arriba tenéis una reconstrucción de esta basílica. La Anástasis, el Martirium, y en este ángulo de aquí vemos el Calvario. Dos arquitectos llevaron a cabo la obra, que se inauguró en el 335. Y de la belleza y suntuosidad de esta basílica hablan Eusebio de Cesarea, nuestra amiga peregrina, que visitó, ni más ni menos, 50 años después, esta basílica. Y a nosotros nos han llegado, diríamos, una parte de esta construcción, como veis, muy importante. En el 614, los persas, sasánidas, destruyen las iglesias de Palestina y con ello también destruyen la iglesia del Santo Sepulcro, sembrándola de cadáveres, y se llevan la cruz que desde Helena y Constantino presidía sobre el Calvario. En el 630, el emperador Heraclio, después de vencer a los persas y rescatar la cruz, introduce a la cruz en la ciudad, llevándola sobre hombros hasta el lugar del Calvario. La ciudad de Jerusalén, en el 638, se rinde al califa Omar, siendo patriarca Sofronio, y es el comienzo, diríamos, de la ocupación islámica en Palestina. En el siglo IX, la cúpula de la Anástasis es dañada por un terremoto. Y luego tenemos como hito importante, en 1009, el califa fatimí de Egipto, Al-Hakim, ordena destruir el complejo constantiniano. La destrucción se inicia, desaparece el martirium, que hemos visto anteriormente, toda la parte de la basílica y una buena parte del resto. Y lo peor, el odio se ensañó en la tumba de Jesús, de la que apenas quedaron unos despojos. Sin embargo, después de la reconstrucción que se ha hecho del templete, que se levantó la losa del Santo Sepulcro, se ha encontrado parte de la piedra original. Después de unos escombros y después de esas lápidas cruzadas que habían encima. En 1023 se inicia la reconstrucción, sin muchos medios, pero es sobre todo una pequeña reconstrucción en el siglo XI que hizo el emperador Constantino Monómaco y ordena la reconstrucción de la basílica de algunos elementos que nosotros vemos todavía. Pero la gran construcción, que es la basílica que tenemos actualmente, que la tenemos aquí, es del siglo XII, en la época de los cruzados. Una nueva basílica sobre los restos de la época bizantina se construye respetando la restauración de la Anástasis hecha por Constantino Monómaco en el siglo XI, a excepción de la capilla oriental que los cruzados destruyen para unir al cuerpo de la nueva basílica, que es la Anástasis. Destruyen la parte de aquí. Y esta es la basílica actual. Como veis, las propiedades tenéis en distintos colores. Los griegos son los mayores propietarios, los latinos tenemos también propiedades, los armenios en amarillo, los sirios tienen esta pequeña capilla y los coptos detrás del sepulcro también tienen esa pequeña capilla. Y luego en blanco las zonas comunes. Y vemos, para que seamos conscientes, un poco tres niveles. En primer lugar, tenemos el nivel más profundo, donde según la tradición se encontró la cruz de Cristo. Es la capilla que llamamos de la invención de la cruz, la veremos luego. La capilla de Santa Elena, que también la veremos, bajaremos por esta escalinata. Aquí tenéis dos pequeñas capillas, la llamada cárcel de Cristo. Aquí tenemos también el altar de María Magdalena y la zona de los latinos, el coro de los franciscanos,
etc. Y luego tenemos el coro de los griegos, la anástasis, la zona de la anástasis, lugar de la tumba de Jesús, y luego la tumba de José de Arimatea aquí, que es propiedad de los sirios, y distintas capillas que vemos aquí. Y luego la zona del Calvario, que está aquí, a otro nivel. Por lo tanto, tenemos el primer nivel más abajo, donde encontramos los restos de la piedra malaquita. Todo esto que veis es la piedra. Santa Elena, segundo nivel, el nivel actual del suelo, que entramos por la calle, y luego el nivel superior, en torno a 6 metros de altura, donde estaría la capilla de la crucifixión. Aquí tenéis también un esquema donde estarían las distintas propiedades de la Basílica, del Santo Sepulcro y del Calvario. Y otro esquema, que no falten. Entonces ya habéis visto que la Basílica de Constantino fue mutilada por las distintas destrucciones y posteriormente ya veis que ha sido acortada para construir esta basílica que vemos en estos momentos. Y regresamos de nuevo a la entrada, porque ahora sí, en serio, vamos a entrar. Tenemos distintas perspectivas. Esta es la puerta de entrada, y aquí tenemos esta anilla grandota, con unas escrituras en árabe, y entramos. Y por esta escalera subimos al Calvario. En el Calvario, cuando nos asomamos, esta es la vista que tenemos. En primer lugar, el altar de aquí, de la derecha, es el altar de los latinos, de los franciscanos. Y aquí, el altar de la Virgen Dolorosa. Ahí se puede celebrar la misa por las mañanas, los grupos y sacerdotes que quieran celebrar. Y luego el lugar auténtico donde fue crucificado Jesús. Ahí tenemos más de cerca el altar de los franciscanos, de los latinos, y el altar de la Virgen Dolorosa al lado, y el altar auténtico donde está la piedra debajo de este mármol y de estas vidrieras que veis. Aquí, por esta zona, podéis adivinar la piedra del Calvario. Ahí, debajo del altar, los peregrinos se arrodillan, meten la mano y pueden tocar la roca del Calvario. La roca del Calvario, encontramos debajo de ella lo que llamamos la cueva de Adán. Es importante esta cueva porque ahí se sitúan muchas tradiciones de esos primeros cristianos, judeocristianos, que sitúan sobre todo el momento de la muerte de Jesús como el lugar de la redención. Por lo tanto, estas tradiciones es importante que las tengamos muy en cuenta. Y la hendidura de la roca, como nos cuentan los evangelios, cuando se produce el acontecimiento de la muerte de Jesús. Esto es exactamente debajo del Calvario. Ahí tenéis esa hendidura de la roca. Y cuando entramos al Santo Sepulcro, después de subir al Calvario, pero antes, ya vemos una piedra. Es lo que llamamos la piedra de la unción. La piedra de la unción es un recuerdo litúrgico de Jesús que fue descendido de la cruz y lo ungieron con los óleos, lo envolvieron en una sábana y lo llevaron al sepulcro. Es interesante este recuerdo, pero sobre todo para los cristianos de Oriente Medio y para los peregrinos, cuando vienen aquí. Esta piedra normalmente está perfumada e incensada. Veis ahí las lámparas que la acompañan. No es la piedra de la época de Jesús, esta data del siglo XIX, pero es una localización aproximada del lugar donde, después del descendimiento, que estaría a unos 6 metros a nuestra derecha, bajarían a Jesús para realizar esa tarea que se hacía para los muertos en tiempos de Jesús, la unción con los óleos. Esta piedra es una piedra también desde el punto de vista litúrgico significativa, ya que aquí, cuando hay una entrada oficial del patriarca, del custodio o de alguna visita importante de un cardenal de la Iglesia, este es el lugar donde se produce la primera entrada, la incensación, después con perfume y lo besan antes de entrar. Seguimos
Y vemos otra perspectiva de la piedra de la unción, los cristianos que la besan. Y aquí tenemos, enfrente de la piedra de la unción, la secuencia. Aquí el momento del descendimiento de Jesús, el momento en el cual se deposita en la llamada piedra de la unción, con la sábana, y ya le llevan al Santo Sepulcro, que se encuentra a pocos metros. Estamos en un lugar en el que el Calvario y el sepulcro se encuentran, no olvidéis, en la misma iglesia. Seguimos, y desde aquí es la propiedad de los armenios, el altar de las Tres Marías. Desde aquí las mujeres estarían contemplando el Calvario, que está exactamente enfrente, y aquí tenéis la piedra de la unción de nuevo, y el Calvario estaría allí arriba. Aquí tenéis el Calvario perfectamente localizado. Vamos recorriéndolo. ¿Os va la marcha? Venga, adelante. Vamos recorriéndolo y vemos ahora el altar. Los que habéis estado en Armenia conmigo o algún día vais a ir, veis un típico altar, una típica capilla armenia. Desde ahí es donde contemplarían. Y ya nos marchamos a otro lugar muy importante, la llamada cárcel de Jesús. En alguna época, sobre todo en la época medieval, la cárcel de Jesús fue considerada tan importante como el lugar del Calvario. Según la tradición, aquí Jesús estaría esperando el momento antes de la crucifixión. Ha sido restaurada recientemente y ha quedado realmente muy bonita, porque estaba como una capilla arrinconada y abandonada. Aquí la tenéis de nuevo, con unas pinturas. Veis Jesús, que es como si fuera un cepo, las piernas en dos agujeros, que los tenéis aquí. La pintura los recuerda esos dos agujeros, la cárcel de Jesús. Los arcos de la Virgen, una zona de transición, no está muy claro esto, desde la cárcel de Cristo hacia la zona de la rotonda. Y ahora vamos a bajar a la capilla de Santa Elena. La capilla de Santa Elena, que nos recuerda justamente a la madre de Constantino, la constructora de la Basílica del Santo Sepulcro. Y bajando nos encontramos con estos grafitis de cruces, que son los peregrinos que a lo largo de la historia han ido visitando el Santo Sepulcro y han dejado ahí su cruz. Después de recorrer, ahora es relativamente fácil, aunque últimamente por la pandemia y muchas veces en situaciones no le podemos visitar, pero es relativamente fácil. Entonces muchos peregrinos se jugaban la vida para llegar allí a Tierra Santa. Entonces estas cruces indican el paso de esos peregrinos. Aquí tenéis otra perspectiva y están en la escalera de bajada a la iglesia de Santa Elena. Aquí tenéis en la parte superior donde estaría el monasterio de los etíopes, y tenéis allí arriba la parte del sepulcro, la parte de detrás, el coro de los canónigos regulares de San Agustín, en la época de los cruzados, y la cúpula de Santa Elena, la iglesia subterránea. Aquí tenéis la capilla de Santa Elena, con los mosaicos, no se perciben bien, luego un poquito más, de las distintas iglesias armenias. Veis, estas construcciones son de la época constantiniana, del siglo IV. Y bajamos más al fondo y nos encontramos con el lugar donde se descubrió la cruz de Cristo, con todas las vicisitudes y leyendas que se cuentan en estos momentos. Ya subimos para visitar la rotonda. Y aquí tenéis una vista desde el claustro superior del templete, que ha quedado precioso después de la restauración. Hace unos años sabéis que habían unos hierros que lo sustentaban, que fueron puestos en el siglo XIX para poder apoyar esta basílica y que pudiera resistir los embates del tiempo. Bueno, pues ahí tenemos ya la rotonda, y en la rotonda vemos la entrada del Santo Sepulcro. Veis un altarcito aquí, una especie de templecito. Luego hablaremos de él. Y esta es la entrada actual. Veis, la piedra está limpia, ha sido realmente rehabilitada. Y enfrente de esto, exactamente enfrente, está el coro de los griegos ortodoxos. Ahí es donde ellos realizan su liturgia.
Y aquí tenéis un esquema para que no nos perdamos. Tenéis la parte inferior, donde se encontró la cruz, Santa Elena, que hemos visitado, el lugar de la crucifixión y el Gólgota, el coro de los griegos, el Santo Sepulcro, que vamos a entrar ahora, la capilla de la aparición, pero bueno, esto nos queda un poco más, el atrio, y la zona de la piedra de la unción dentro. Entonces vemos los distintos niveles en que nos encontramos. 4 niveles. 1, 2, 3 y el del Calvario 4. Para que no nos perdamos. Ya hemos entrado dentro del sepulcro y nos encontramos con la capilla del Ángel, donde está, como os decía, este templete, y ahí, según la tradición, se veneraría un trozo de la piedra redonda que tapaba el sepulcro de Jesús. Y adentro del Santo Sepulcro encontramos la losa de mármol que lo cubre, y ahí es donde los cristianos, por pequeños grupos, se nos permite poder acceder para visitarlo y venerar el sepulcro de Jesús. Otra perspectiva, veis que la entrada es muy bajita, por eso tenemos que entrar agachados para reconocer ese misterio de la resurrección, una kenosis, un arrodillarse ya desde la entrada para reconocer la resurrección. Y un esquema donde se nos mostraría la piedra redonda y el cuerpo del difunto que estaba ahí, en horizontal. Otra perspectiva, veis la piedra redonda de esta maqueta, la roca, como las tumbas excavadas en la roca, y el lateral, aquí es donde estaría el altarcito, la piedra rotonda, y luego ya la tumba a arcosolio, que se llama, era una tumba nueva, porque no había sido utilizada por nadie, pero al mismo tiempo la palabra nueva incluye también una nueva técnica de enterrar que en ese momento se había puesto en marcha. Y luego en el esquema veis la roca, cómo estaban excavadas las tumbas. Hemos encontrado tumbas parecidas en varios lugares de Jerusalén. Hay una cerca de la zona donde está el Hotel King David, que se llama la tumba de la familia de Herodes, muy interesante porque es muy parecida a cómo podría ser la tumba de Jesús. Y luego ya encontramos la capilla de los sirios ortodoxos, absolutamente destartalada, aunque se ha arreglado últimamente el suelo, y allí estaría la tumba de José de Arimatea. Lo más interesante, que fuera o no de José de Arimatea, es de 2 como cuevecitas y ahí se depositaba el cuerpo. Pero lo más interesante, si se puede adivinar un poquito, es el muro de aquí, de la época bizantina, cómo los arquitectos de Constantino cortaron la roca, que luego viene por debajo para llegar a la zona del Santo Sepulcro, y pusieron la base de una de las columnas de la rotonda. Por eso es interesante la visita a este lugar. Y ahí tenéis ya la cúpula, que ha sido restaurada también recientemente, y esta cúpula que ha sido restaurada recientemente, durante muchos años, los primeros peregrinos que vendrían conmigo probablemente se encontrarían con un andamio que años y años daba pena y hacía que los peregrinos dijeran qué triste y qué lástima que eso esté ahí. Y ahora os muestro varios iconos que nos hacen ver la resurrección. Veis ahí a Jesús en la iconografía y de nuevo tenéis la cúpula de la rotonda que hemos visto anteriormente. Pues bien, aquí estamos en el lugar sagrado más importante para nosotros los cristianos. Nosotros hemos dejado su historia en el siglo XII con la construcción de la Basílica Cruzada. Luego, a partir de ese momento, ha habido pequeñas restauraciones a raíz de incendios. Por ejemplo, en 1808 se produjo un incendio muy importante y tuvieron que hacer una restauración en parte de la zona de la Anástasis y, sobre todo, hizo desaparecer algunos elementos que quedaban
de la Basílica del siglo IV ya habían sido integrados. Luego también, en el año 1927, hubo un terremoto muy importante y ese terremoto también dañó algunos elementos. En el 34 un incendio y finalmente en el año 61 se inician trabajos por parte de 3 arquitectos, uno de cada una de las grandes confesiones, latinos, griegos y armenios, para dibujar un plan director de restauración del Santo Sepulcro. A finales de 2005 terminaron las obras de restauración y luego, en el 2016, se llegó a un acuerdo para levantar la losa del Santo Sepulcro y hacer una restauración del templete, que es la que hemos visto en estos momentos. Bueno, pues esta restauración que se ha hecho, que ha quedado muy bien y que fue presentada a los medios de comunicación a nivel internacional, ha sido todo un hito de acuerdo entre los 3 grandes propietarios, las 3 iglesias. Y a continuación, en el año 2019, se firmó también la restauración del suelo de la basílica que está en torno a la rotonda, en torno al templete del anástasis y también debajo del anástasis. Y esto va a ser muy interesante, ya que nos mostrará esa área tan decisiva para certificar todos los datos que ya en su momento el padre Vigilio Corvo, en las excavaciones que hizo en los años 50-60, descubrió y que han sido publicados en 4 volúmenes. Ahí pues tenemos ese hito también que en un futuro nos va a deparar, diríamos, en principio, grandes alegrías. Pues este es el lugar más importante para nuestra fe. Aquí recordamos la resurrección del Señor, no solamente el Calvario, sino sobre todo la resurrección. Por eso los cristianos de Oriente le llaman la Iglesia de la Resurrección. Ese sepulcro vacío es el signo perenne de que Cristo vive y vive entre nosotros. Como nos dice al final del Evangelio de Mateo, yo estaré con vosotros al final de los tiempos. Yo deseo que esta visita breve os ayude a vivir la espiritualidad de este santuario tan importante y que se completará con la conferencia mañana del Padre Martín sobre la resurrección. También deciros que ya estamos pensando en nuevos proyectos, concretamente en breve, probablemente después ya de las fiestas de Pascua, prepararemos una conferencia para mostraros los últimos descubrimientos arqueológicos en estos últimos años en Tierra Santa, recuerdos arqueológicos muy interesantes, concretamente uno de ellos para nosotros en Getsemaní. Y nada, un abrazo a todos, amigos que nos habéis seguido en estos días y que, bueno, de alguna manera queremos estar presentes en vuestras vidas. Ya sabéis que todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, tenéis en nuestro canal de YouTube las lecturas y comentarios de los textos de cada domingo. Un abrazo.